Muy bien, tengan saludos todos. Vamos a continuar con los videos de fisiología humana. En este caso, yo soy Solo S.F. Hawkins y vamos a ver el tema acerca de potencial de acción y contracción en el músculo cardíaco. En la última oportunidad pudimos ver los detalles acerca de la contracción en el músculo esquelético. Y bueno, ahora vamos a ver la parte de cardiología. Y vamos a empezar por las bases fisiológicas y posteriormente cada uno de los mecanismos implicados en este capítulo. Bien, para comenzar, siempre citamos acontecimientos importantes o relevantes en este aspecto, en este caso mencionando los premios Nobel, al Premio Nobel de Fisiología y Medicina del año 1991, dado por Erwin Neuer y Bert Sakmann. Estos dos investigadores recibieron el premio debido a sus investigaciones para el descubrimiento de canales iónicos en las células. Antes de este descubrimiento, se postulaba teóricamente que muchos fenómenos fisiológicos estaban relacionados con canales iónicos. No obstante, estos investigadores lograron demostrar esa existencia en el laboratorio y cómo aislarlos. Es debido a ello que recibieron el premio Nobel. Y muchos de sus contribuciones se basan para el estudio del siguiente capítulo. Bien, vamos a recordar primero esto. Conforme también vimos en los otros capítulos, cuando hablamos de tipo de tejidos, hablamos de 4 grandes tipos. El primero es el tejido epitelial, de acuerdo al que reviste la superficie del cuerpo y tapiza los órganos huecos. Cuando tenga un capítulo determinado de tejido epitelial, lo hablaremos de ellos. El tejido conectivo, que protege y da soporte al cuerpo y a sus órganos, es estructural netamente. El tejido muscular, que es el que estamos utilizando, que es el tejido que estamos estudiando. Hemos estudiado la parte de tejido estriado esquelético, músculo liso, y vamos a ver músculo cardíaco. Y el tejido nervioso, que es el que se detecta, que es el tejido encargado de la transmisión de impulsos. En este caso lo que estudiamos es el tejido muscular y la subparte de tejido cardíaco. Bien, cuando hablamos de tejido muscular, a su vez, debemos aclarar que el tejido muscular son de 3 tipos. El primero es el estriado esquelético, yo lo estudiamos, encargado de la contracción muscular propiamente dicha, al decir el músculo estriado esquelético. El siguiente es el estriado cardíaco, que es el que vamos a estudiar el día de hoy. También se denomina estriado cardíaco porque presenta en forma longitudinal haces de actina y miocina. ¿En qué se diferencia el músculo esquelético? Lo vamos a ver después. Y está el músculo liso, cuyo estudio ya se hizo en los videos pasados. Muy bien, vamos a ver lo que es la parte de estriado cardíaco. Entonces, antes de hablar de músculo estriado cardíaco, hagamos un recordatorio general acerca de lo que es el corazón. La clase no tiene un objetivo hablar de la anatomía o los detalles anatómicos, sino simplemente un recordatorio. Recordemos que que el corazón es un órgano noble ubicado en el mediastino medio. En este caso tiene una serie de partes. De forma fundamental y para objetivos de la fisiología, lo que nos interesa es que recuerden al corazón como una bomba que contiene cámaras y contiene vasos. En este caso, la primera cámara se llama aurículas. Tenemos 2 grandes cámaras, aurículas del lado superior, ventrículos del lado inferior. Y a su vez, como nosotros somos somos mamíferos, tenemos una circulación doble. Una circulación doble, es un corazón derecho y un corazón izquierdo. En este caso, esta es la aurícula derecha. En su contraparte hay una aurícula izquierda. Estas aurículas se van a comunicar a través de válvulas con los ventrículos. En el caso de la aurícula derecha, se va a comunicar con el ventrículo derecho a través de una válvula que se llama válvula tricúspide. Y la aurícula izquierda se va a comunicar a través de la válvula mitral con el ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho, a su vez, izquierdo también, tiene una serie de músculos que se van a través de bandas fibrosas, van a comunicarse con las válvulas, con las valvas de la válvula tricúspide. Eso se denomina músculos papilares. Y esos músculos papilares, decía, a través de unos tractos fibrosos llamados cuerdas tendinosas, van a tener el papel de poder sostener estas válvulas y evitar que se colapsen. El ventrículo derecho e izquierdo están separados por una estructura muscular denominada septum interventricular. Normalmente es íntegro, en algunas patologías puede tener fenestraciones o agujeros. Hemos hablado de las 4 cámaras. Cuando hablamos de vasos, vamos a ver que en la aurícula derecha básicamente es una cámara a la cual va a llegar sangre. Y la sangre en el cuerpo llega al corazón a través de las venas y sale a través de las arterias. En la aurícula derecha va a desembocar la vena cava superior, que está acá, que trae todo lo que es el flujo sanguíneo de lo que es el encéfalo y los miembros superiores, y también hay una vena cava inferior que trae el resto del organismo, abdomen, pelvis, miembros inferiores, entre otros. Este es el sistema venoso, el que llega al corazón. Llega a la aurícula, pasa al ventrículo derecho,
sale a través de una arteria pulmonar y llega a la aurícula izquierda a través de venas pulmonares. Eso lo vamos a ver en un momento con un poquito más de detalle. Posteriormente ello pasa por el ventrículo izquierdo la sangre y sale por la aorta. Antes de salir de la aorta, también este vaso tiene unas válvulas. Unas válvulas, eso se llaman válvulas semilunares. Este es el tronco de la arteria pulmonar y esta es la aorta, que es el gran destino para lo que es la circulación periférica, ¿no? La arteria de mayor calibre en el cuerpo. Muy bien, si nosotros hacemos un corte longitudinal a nivel de este punto, lo que vamos a ver es así, de este modo, lo que vamos a ver es lo siguiente. Primero, vamos a ver esta cámara, este corte está dado para poder ilustrar las cuatro grandes válvulas en el corazón. Las dos primeras grandes válvulas son la válvula mitral y la válvula tricúspide. La válvula tricúspide del corazón derecho y la mitral o triclógena del lado izquierdo. A su vez también tenemos una válvula semilunar aórtica, que obviamente pertenece a la aorta, parte del corazón izquierdo, y tenemos la válvula semilunar pulmonar, que es la salida del ventrículo derecho. Muy bien, a grandes rasgos, ¿qué implica la circulación? O mejor dicho, ¿por qué estudiamos la fisiología cardiovascular? Cuando hablamos de fisiología cardiovascular, lo que nos interesa son dos cosas. Tres cosas, mejor dicho. Uno, lo que es la parte del mecanismo de la excitación o el mecanismo por la cual se va a producir el latido cardíaco. Segundo, lo que es los fenómenos o las vías por la cual la sangre va y las leyes que lo rigen, eso es la hemodinamia. Y la parte tercera es cuál es, digamos, la función de esa sangre finalmente al llegar al cuerpo. Bueno, que obviamente después veremos que es el aporte de nutrientes y oxígeno. Bien, lo que vamos a explicar es lo siguiente. Habíamos explicado que esta es la aurícula derecha. La sangre de la aurícula derecha, que viene a través de las venas cavas, superior e inferior, van a seguir a través de lo que es la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho. Vemos que es de la vena superior y de la vena cava inferior. A su vez, del ventrículo derecho sale una arteria que es la conocida como la arteria pulmonar. ¿Para qué? Para llevar la sangre venosa a través de la arteria pulmonar y llegue obviamente hacia los pulmones, para que de esta manera sea oxigenada. Estos son conceptos elementales de fisiología cardiovascular, solamente estamos recordando nada más. Yo sé perfectamente que ustedes ya lo saben. Al llegar a los pulmones, esa sangre se va a oxigenar. ¿Y qué implica eso? Que a través de los capilares pulmonares, obviamente valga la redundancia del pulmón, vamos a ver que va a entrar el CO2 y va a ser intercambiado por el dióxido de carbono. Lo vuelvo a repetir, llega la sangre venosa. La sangre venosa es una sangre con poca cantidad de oxígeno, con poca presión parcial de oxígeno y por lo tanto más de CO2. Al llegar en este punto los capilares pulmonares, el CO2 va a difundir por fuera a través de la membrana alveolar y va a entrar el oxígeno. Esa sangre que está entrando, la sangre que está ganando oxígeno, se denomina sangre oxigenada. Esa sangre oxigenada va a llevarse a través de las venas pulmonares. Eso siempre es un reparo que siempre se suele mencionar en las cátedras. Las venas pulmonares se denominan venas a pesar que tengan sangre oxigenada por su estructura histológica. No se van a confundir. Venas pulmonares lleva sangre oxigenada, pero se denominan venas por su estructura histológica. De la misma manera, la arteria pulmonar lleva sangre hipoxigenada, a pesar que se denomina arteria. Llegan las venas pulmonares, derecha e izquierda, y va a llegar izquierda-derecha y va a llegar a la aurícula izquierda. Y la aurícula izquierda va a pasar al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral. Y una vez de ella va a poder ser eyectada a la circulación periférica a través de lo que es la aorta. De la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y va a salir eyectada a través de la aorta. ¿Para qué? Para que tenga dos destinos: la circulación periférica, la aorta para la circulación periférica, y para que llegue de esta manera a todos los tejidos. ¿Para qué? Para que tenga la misión fundamental de ¿qué? De llegar a los capilares tisulares y poder brindar ese CO2. El capilar tisular o el capilar que está en contacto con las células propiamente dichas es un capilar que recibe los residuos, en este caso metabolitos y principalmente el CO2, que es el principal producto metabólico del organismo. De manera que al llegar a esos capilares tisulares, las capilares va a darle CO2, va a darle oxígeno a la célula y va a recibir el CO2, para que de esta manera pueda recibirlo y irse hacia la circulación pulmonar y nuevamente hacia las venas y nuevamente comenzar el ciclo.
Espero haya quedado claro este punto. Muy bien, dado esto, grandes rasgos de la histología. Habíamos hablado que en la clasificación el tejido cardíaco es un tejido muscular estriado. ¿Por qué se denomina estriado? Porque posee estrías. Las estrías se denotan por la presencia de filamentos de actina y de miosina. En este caso podemos ver en esta microscopía la disposición longitudinal de las fibras y la presencia de núcleos. A su vez, esto va a ser el causante que se tenga esa denominación. Si nosotros pudiéramos ver en una vista más profunda, vamos a ver que estas células, estos miocitos, que también se les denomina así, o estas células estriadas cardíacas, tienen o presencian unos discos, que se llaman discos intercalados. Los discos intercalados es la unión o la fusión de membranas de los miocitos. ¿Para qué? Para que de esta manera se postula que esta unión comunicante promueve la difusión libre de iones de un miocito a otro. ¿Y cuál es la importancia de ello? La importancia es que al dar difusión libre de miocitos, difusión libre de iones, se puede perpetuar o se puede facilitar un impulso eléctrico. Y eso tiene relevancia cuando vamos a hablar de la contracción en el músculo cardíaco. Bueno, eso lo hablaremos en el tema del ciclo cardíaco. Muy bien, esta es una microscopía electrónica en la que revela los detalles del músculo estriado cardíaco. En este caso los núcleos grandes, las estrías, los filamentos de actina y miosina, los discos intercalados. Este es un diagrama del libro de Guyton, en la cual se ve las estriaciones, los discos intercalados, los núcleos, y vean un detalle. Si se fijan, por ejemplo, en esta fibra, vamos a ver cómo estas se pueden ramificar. Por ejemplo, este de acá, viene acá y se ramifica en dos y se une con otros miocitos. Esa distribución hace que se le denomine al músculo estriado cardíaco como un sincitio. Un sincitio para que va a producir difusión de iones en serie y en paralelo. Y esto va a hacer que la difusión de iones y por lo tanto la difusión del impulso eléctrico sea más eficiente. Acá en un gráfico más sintetizado, como vamos a ver que las fibras o los miocitos cardíacos se van a ramificar y se van a unir, formando asociaciones en serie y en paralelo. Los discos intercalados que se presentan acá, es una fibra, los núcleos y discos intercalados. Bueno, como podemos ver, este tejido cardíaco es altamente especializado. Bien, ahora estudiamos la fibra propiamente dicha. Si nosotros estudiamos a la fibra en su estructura íntima, vamos a ver lo siguiente. Bien, este es el miocito cardíaco. Como toda célula, la célula tiene grandes partes ya descritas y grandes partes ya sistematizadas que hemos hablado en otros videos. Primero, como toda célula, en este caso célula animal, un miocito cardíaco, tiene una pared celular. A la pared celular del miocito cardíaco se lo denomina sarcolema. Ya lo habíamos visto también en lo que es tejido, en lo que es músculo estriado esquelético. Sarcolema, membrana celular del músculo estriado cardíaco. A su vez, este sarcolema, si hacemos continuidad, vamos a ver que tiene contacto. Perdón, este es el sarcolema. La parte interior viene a ser el citoplasma. Ese citoplasma tiene también una estructura denominada retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico es el análogo a lo que es el retículo endoplasmático liso, cuya función en este caso es el almacenaje de calcio. A su vez tiene un sistema T, que es un sistema de túbulos T, vamos a ver después cuál es la importancia de ello, y una cisterna terminal que es parte del sistema T. Hemos visto el sarcolema, la parte del citoplasma del retículo sarcoplasmático. Ahora vamos a ver las fibrillas. Como sabemos que el músculo estriado cardíaco es un tejido muscular, obviamente tiene fibrillas para la contracción, y las fibrillas están representadas de esta manera. Esas fibrillas a su vez tienen unidades fundamentales que se denominan sarcómeras. Ya hemos hablado de la disposición de las sarcómeras en videos anteriores. Si desean revisarlo lo pueden ver. Unidades o organelas que producen energía, las mitocondrias. Los discos intercalados que hablamos, fundamentales para el transporte de iones entre membranas, entre miocitos. Los capilares, que están en íntimo contacto para lo que es el aporte de oxígeno y nutrientes. Muy bien, ya que hemos hecho este recordatorio general, necesario en algunos casos,
Ahora vamos a hablar de lo que es la contracción en el músculo cardíaco. Y cuando hablamos de contracción en el músculo cardíaco, para poder hablar de ello, primero tenemos que hablar del potencial de acción. Lo que vemos acá es un diagrama del corazón. Ya hemos visto lo que son aurículas, ventrículos, vasos. Lo que está acá representado en amarillo es el tejido de conducción. Va a haber un tema específico para lo que es el tema de conducción. El propósito de este gráfico es representar lo siguiente. Habíamos dicho que como todo músculo, el corazón tiene que contraerse, obviamente. Pero para contraerse tiene que haber un impulso, un estímulo. Y por lo tanto, esas células tienen que tener un potencial de acción. Ya hemos hablado en otros videos lo que es el potencial de acción, el reposo y el mecanismo propiamente dicho. Acá vamos a repetir algunos conceptos ya previamente dichos, pero en este caso aplicados más de forma directa al corazón. Lo que vamos a estudiar, lo que nos importa en este caso, es para empezar dos grandes músculos. El músculo ventricular, que es un gran representativo de lo que es el miocito cardíaco propiamente dicho, y el nodo sinoauricular. Si ustedes son observadores, verán que el músculo ventricular tiene una gráfica de potencial de acción característica. Una espiga, una parte aplanada y una parte de caída y nuevamente una parte aplanada. En el caso del nódulo sinoauricular veremos que tiene una forma, digamos, peculiar, una forma diferente. ¿De acuerdo? Es diferente la forma del potencial de acción del nódulo sinoauricular del músculo ventricular. ¿Por qué se dan esos fenómenos? ¿Cuál es la relevancia de los mismos? ¿O cuáles son las vías o los canales implicados? Es lo que vamos a explicar a continuación. Lo que está acá abajo es la apreciación electrocardiográfica de lo que es el potencial de acción. Ya habrá capítulos destinados exclusivamente para ello. Cuando hablamos del potencial de acción en el músculo cardíaco, perdón, en el músculo ventricular, primero tengamos en cuenta que cuando lo vamos a estudiar, tengan en cuenta lo siguiente, que estos en los textos de fisiología, estos gráficos se dan en un marco general de una representación, de un gráfico de dos ejes, uno de lo que son milivoltios, del 0, pasando por negativo menos 100 hasta más 20 o más, y un eje del tiempo, que se da en milisegundos. Recuerden, milivoltios versus milisegundos. En el caso de lo que es el músculo ventricular, vamos a ver que esas fases de la despolarización o esas partes del gráfico obedecen a fenómenos iónicos ya establecidos que vamos a describir. En este caso, milivoltios milisegundos y en un influjo de sodio, canales lentos de calcio y canales de potasio. No les estoy explicando todavía el tema propiamente dicho. Vamos haciendo la introducción en la cual va a haber un gráfico de milivoltios versus milisegundos y los fenómenos de potencial de acción están relacionados con la actividad de canales determinados. Perdón. Muy bien. Ahora, ya que hemos estudiado a grandes rasgos, que es lo que vamos a ver, lo que a continuación sigue es la explicación del potencial de acción en el músculo ventricular. Estamos atentos porque es un poquito enredado, pero si lo desglosamos con paciencia lo podemos ver. Muy bien, tenemos acá nuestro gráfico, repitiendo, este eje paralelo, este eje vertical, bueno, en notación matemática, el eje de las ordenadas, es para lo que son milivoltios, ¿de acuerdo? Bueno, milivoltios, pero lo que se representa acá son los milivoltios de ¿qué? Del potencial de membrana. Es decir, esto se estudia poniendo unos microelectrodos en lo que es el sarcolema y estudiando cómo va variando ese potencial de membrana. Y obviamente acá no lo escriben, pero ya hemos explicado que este es el tiempo, ¿de acuerdo? Milivoltios versus milisegundos. Lo que está acá es una representación simple de lo que es el miocito. Esto es la membrana plasmática o el sarcolema. Esto es el extracelular. Y esto el intracelular. Y vamos a empezar. Primero, cuando vamos a hablar del mecanismo de potencial de acción, primero va a empezar por una fase horizontal. A esa fase, por convención, se lo denomina como fase número 4. ¿Qué representa? Representa lo siguiente, que los canales de sodio y los canales de calcio se encuentran cerrados y los canales de potasio se encuentran abiertos para poder estabilizar la membrana aproximadamente en 90 milivoltios.
Si nosotros podemos ver, esta línea negra horizontal coincide con menos 90. ¿Qué significa? Que hasta este momento el potencial de membrana de nuestro miocito ventricular es de menos 90. Y esta es la fase 4. Comienza por una fase 4. En el gráfico arriba lo que podemos ver es que el potasio, que es abundante en el intracelular, está saliendo para compensar ya fenómenos antes vistos. ¿Qué fenómenos? Ahora vamos a ver al terminar el ciclo. Solamente, de momento, en estos minutos, solamente tenemos ese concepto. Fase 4, canales de potasio y calcio cerrados, canales de sodio y calcio cerrados y canales de potasio abiertos. Y el potencial es menos 90. Posteriormente a ello, la fase 4. Posteriormente a ello, lo que va a suceder es lo siguiente. Normalmente el potencial el potencial de reposo del intracelular es negativo respecto al extracelular. Eso ya hemos hablado antes y cuáles son los fenómenos implicados. Lo que va a suceder en la siguiente fase es que el sodio, que es un ion positivo abundante en el extracelular, va a difundir por la apertura de canales de sodio y va a producir que el potencial, que normalmente era negativo en el interior, ahora se vuelva positivo respecto al exterior. ¿De acuerdo? Eso, si nosotros vemos en nuestro potencial, vamos a ver que ese electrodo que registraba el potencial intracelular, ya que ahora es positivo, nuestro gráfico se va a mover del negativo hacia el positivo. Esto es fundamental, muchachos, no lo vayan a perder de vista. Cuando entra el sodio, valga la redundancia, al intracelular, hace que se produzca una despolarización o un cambio en el potencial de membrana de negativo a positivo. Eso hace que nuestro gráfico, ese electrodo, empiece a cambiar su valor. De lo que era menos 90, pasando a menos 50, 0 positivo, incluso teóricamente hasta más 20. Esa fase es debida al influjo rápido de sodio a través de canales rápidos de sodio, y por convención a esa fase se le ha denominado como fase 0. Muy bien, ¿qué sucede después? En la siguiente fase vamos a ver que el sodio, que estaba acá, continúa saliendo, y en este caso va a salir con más avidez todavía, para poder compensar ese cambio brusco que ha habido en el potencial de membrana. Eso hace que haya una pequeña repolarización o un pequeño retorno o un intento de retorno a lo que era el potencial negativo. Y ¿cómo se describe eso? A que los canales de potasio intentan retornar el potencial de membrana hacia el valor negativo o pasando por 0, obviamente. ¿De acuerdo? Eso denominada la fase 1. Posteriormente, ¿qué sucede? El potasio continúa saliendo. Y nuestra siguiente ion importante es el calcio. Ya hemos hablado de potasio, del sodio, ahora vamos a hablar del calcio. El calcio, como ion positivo, va a ingresar. Pero si el calcio va a ingresar, el calcio positivo, y el potasio también positivo. Por lo tanto, la entrada de calcio va a antagonizar la salida de potasio. De manera que si antes la membrana tendía hacia el negativo por la salida de potasio en un intento de restablecer el potencial negativo del intracelular, ahora el calcio lo antagoniza. De manera que se va a formar una fase de meseta, como una fase de compensación, podríamos decir. Eso justifica que el electrodo determine ni positivo ni negativo. Es un potencial que tiende a ser plano. A esa se denomina fase de meseta. ¿Y cuál es la explicación? Que el influjo de calcio a través de canales tipo L, he averiguado un poco, el canal tipo L se refiere a canales lentos, canales largos, ¿de acuerdo? Hay dos tipos de canales de calcio, canales transitorios y canales largos. En este caso el canal largo de calcio. Balancea o intenta compensar el flujo de potasio en este fenómeno, y por lo tanto justifica la fase de meseta que vemos acá. Por convención, eso se denomina la fase número 2. Posteriormente a ello, los canales de calcio en la siguiente parte, el potasio aún sigue saliendo. Al seguir saliendo, le ha ganado obviamente al canal de calcio. El canal de calcio también, como otro dato, es un canal lento,
por lo tanto es un canal que perdura en su acción, como vemos acá. Está pasando el tiempo de acá hasta acá y el calcio sigue actuando. Es un canal de tipo lento, por eso le da tipo L, un canal lento. Bien, retomando, tenemos acá en este gráfico el potasio que sigue saliendo, y de lo que habíamos visto que era positivo en el interior respecto al exterior por la despolarización, ahora gracias a la salida de potasio esto se está revirtiendo. Es decir, que se está volviendo nuevamente negativo, está intentando o está repolarizándose. Eso hace que, aunque de forma lenta, pero que nuestro potencial nuevamente vuelva a caer, porque nuevamente se está volviendo negativo hacia el valor original. ¿Cómo se describe esto? Que los canales de calcio se han cerrado, obviamente se han cerrado, y los canales de potasio aún siguen saliendo, y devuelven el potencial hacia aproximadamente menos 90. ¿De acuerdo? Eso es denominada fase 3. En la fase 4, en la fase 3, solamente para resumir, los canales de calcio se empiezan a cerrar y los canales de potasio continúan abiertos, y se regresa el potencial de lo que era la meseta hacia aproximadamente menos 90. Esa es la denominada fase 3. Y la fase 4 era lo que hemos visto. El potasio sigue saliendo y sigue intentando mantener el potencial de menos 90, que era lo que estaba acá. Recuerdan, cuando hablamos en un inicio dijimos canales de sodio y calcio cerrados. Claro, se cerraron acá el de calcio y por acá todavía se cerró el de sodio. Los canales de potasio intentan rectificar o intentan mantener o cerrar el potencial en menos 90. Y eso que justifica nuevamente el inicio de la fase 4. ¿Para qué? Para nuevamente volver a comenzar lo que es el ciclo de lo que es el potencial de membrana. Muy bien, espero que haya quedado claro, ¿no? Espero que haya quedado claro. Muy bien, ya hemos explicado lo que es la contracción del músculo ventricular, cómo es que este diagrama o este potencial de espiga y meseta es como es, y sabemos ya por qué. Ahora, en el nódulo sinoauricular vamos a intentar explicar por qué se da de esta manera. Primero, el músculo ventricular representa al miocito cardíaco, se contrae propiamente dicha para poder permitir la acción de bomba del tejido cardíaco, del corazón. El nódulo sinoauricular es un tejido especializado. Para esto recordemos que el corazón tiene tres tipos de músculo: un músculo auricular, un músculo ventricular y un músculo de excitación y conducción. El músculo de excitación y conducción viene dado por el sistema de conducción. Una de esas estructuras es el nódulo sinoauricular, que es el que está acá. Es un tejido especializado que tiene pocas fibras, pero gran cantidad de fibras de conducción. Es por ello que, y debido a la proporción de canales iónicos, es que tiende a esta forma. Ahora vamos a explicar en qué consiste. Bien, tenemos nuevamente, evocamos a nuestro gráfico de milivoltios en el tiempo y vamos a ver que, seamos observadores, en este caso el potencial va de más 20, desde este punto, que es aproximadamente, digamos, que está casi por menos 60, podemos decir menos 55, menos 60, y después de ello empieza nuevamente la forma a despolarizarse y va hasta más 20. Primera observación hasta acá. ¿Y qué diferencia hay con lo que hemos visto antes? En el potencial del músculo ventricular, habíamos dicho que la fase de inicio está aproximadamente en menos 90. No obstante, acá, en la fase del músculo sinoauricular, del nódulo sinoauricular, parte de un punto mucho más positivo, es decir, aproximadamente de menos 55, menos 60. Primera diferencia. Segunda, después de ello hay una fase de espiga, pero esa fase de espiga no es tan abrupta o no es tan horizontal como lo fue en el músculo ventricular, sino es un poquito más lenta. Eso es debido a que la despolarización, esto es importante, la despolarización en el nódulo sinoauricular no tiene al sodio como ion protagonista, sino al calcio. Entonces la pregunta es, pero si el calcio se encarga de la despolarización, ¿dónde queda el sodio? El sodio se describe que cuando este nódulo sinoauricular se encuentra en menos 55, ya los canales de sodio prácticamente se han cerrado, de manera que el protagonismo ahora viene por los canales de calcio. Nuevamente llega a un punto máximo y nuevamente empieza a descender, y esta vez es debido por los canales de potasio que ya conocen. ¿De acuerdo?
y nuevamente se vuelve a repetir el ciclo. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con este gráfico? Que primero, el nódulo sinoauricular, en representación de todo el sistema de conducción, es un tejido que, al tener un menor umbral de despolarización, es un tejido que tiende a autoexcitarse. ¿Qué significa eso? Que el nódulo sinoauricular, debido a sus características, es un tejido que tiende a la autodespolarización y por lo tanto a la autoproducción de impulsos eléctricos. Es debido a ello a que el nódulo sinoauricular se denomina nódulo marcapaso. En cambio, en el músculo ventricular no, tenía que llegar un estímulo para abrir canales de sodio. En el sinoauricular no, ya hay un menor umbral. ¿Pero por qué menor umbral? Esa es otra explicación. El menor umbral se está descrito en el nódulo sinoauricular porque este tipo de tejido tiene una permeabilidad inherente a lo que es el sodio y el calcio. Por lo tanto, siempre paran entrando y este potencial nunca llega a menos 90. Siempre se mantiene acá. Se mantiene acá porque debido al calcio y el sodio siempre paran entrando. De manera que no permiten que sea más electronegativo de lo esperado y por lo tanto siempre se mantenga aproximadamente en este punto. El mantenerse en este punto facilita o disminuye el umbral para una posterior despolarización que es ya encargada por el calcio o que ya es comandada por el calcio. La repolarización nuevamente por el canal de potasio, y así es que se pueden volver a formar o se pueden desencadenar de forma rítmica y de forma espontánea potenciales de acción. Y también explicamos por qué es que tiene esta forma el gráfico a diferencia del músculo ventricular. Estos son potenciales de marcapaso. Para terminar, este es un gráfico que resume lo que hemos dicho. Este es el músculo ventricular, miocito ventricular, y este es un nódulo auriculoventricular, un nódulo sinusal, o una representación del tejido de conducción. Aquí vamos a ver que a partir de menos 90, aquí aproximadamente de menos 60, menos 55, hay una fase de espiga rápida, o fase 0 en el músculo ventricular, una fase 1 de repolarización rápida, 2 de meseta y 3 de repolarización y 4 nuevamente. En cambio, en el nódulo sinoauricular, vamos a ver que el potencial de reposo es mucho mayor, aproximadamente menos 55 a comparación de menos 90. Es más positivo. Después, hay una ganancia cada vez mayor de potencial debido al influjo o a la permeabilidad natural a los iones de sodio y potasio, a iones de sodio y calcio. Después de llegar a un punto, gracias a los canales lentos de calcio, se produce en la despolarización. Menciono esto antes que me olvide. Cuando hablé hace unos minutos acerca de lo que son los canales de calcio, había dicho que hay dos tipos: un canal lento y un canal rápido, un canal transitorio. El canal transitorio, junto con los canales de sodio, son los que hacen que de forma paulatina el nódulo sinoauricular empiece a ganar potencial. De manera que en este punto ya los canales lentos de calcio hacen que, o los canales largos, mejor dicho, los canales largos de calcio hacen que se produzca el potencial de acción. Llega a este punto y nuevamente el influjo de potasio hace que se revuelva nuevamente el potencial o se vuelva a su potencial de reposo para nuevamente empezar. Esto es nódulo sinoauricular, esto es músculo ventricular. Acá la excitación es autoexcitable, espontáneo, aquí no, aquí es producido. Bien, espero me haya dejado entender. Estas son las bibliografías para las cuales me he basado en la exposición. La pueden revisar para profundizar sus conocimientos. Y bueno, espero me haya dejado entender. Gracias por su atención y nos vemos en los siguientes videos acerca del ciclo cardíaco. Hasta luego.